Aquellos que han sido llamados por Dios para cumplir un propósito más elevado, a menudo se encuentran en medio de intensas luchas internas, especialmente con la tentación de la lujuria. Este es un tema del que rara vez se habla, pero de gran importancia. Y es algo que muchas personas, sobre todo las que tienen un llamado divino, conocen muy bien esta lucha. Aunque profundamente personal y muchas veces oculta a los ojos de los demás, es mucho más común de lo que se cree. Lo que es aún más sorprendente es el descubrimiento de por qué aquellos que han sido elegidos parecen ser más susceptibles a esta lucha. Pero no te preocupes, si tú te encuentras atrapado en esta batalla silenciosa, no estás solo. De hecho, la Biblia tiene una explicación clara al respecto, y al comprenderla, podemos descubrir las razones profundas de este conflicto interno. A lo largo de las Escrituras, encontramos que algunas de las personas más ungidas y poderosas enfrentaron tentaciones tremendas. Piensa en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cayó en la trampa de la lujuria con Betsabé, o en Sansón, cuya fuerza y llamado fueron hados por su debilidad hacia Dalila. Incluso en tiempos actuales, aquellos que han sido escogidos por Dios no son inmunes a este desafío. ¿Pero por qué? ¿Por qué la lujuria parece atacar a quienes han sido apartados para la grandeza? No se trata solo de una debilidad humana, es una batalla espiritual. Y el enemigo sabe exactamente a quién debe apuntar la Biblia. Deja en claro que la guerra espiritual es real. Efesios 6:12 dice: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lujuria no es solo una tentación física, es un ataque espiritual dirigido a aquellos con un llamado divino. El enemigo sabe que si puede corromper la pureza de uno de los elegidos, puede obstaculizar el propósito de Dios en su vida. Entonces, ¿por qué esta lucha parece ser tan intensa y profunda? Aquí te presento 5 razones que desvelan este misterio. La primera razón tiene que ver con la sensibilidad espiritual. Ser espiritualmente dotado significa a menudo tener una conciencia más profunda, no solo de la presencia de Dios, sino también del ascas del enemigo, la lujuria. Es una herramienta poderosa que el enemigo utiliza para distraer y debilitar a aquellos con llamados divinos. Las personas elegidas frecuentemente experimentan tentaciones más intensas, porque el enemigo sabe que si puede atraparlas en la lujuria, puede ralentizar o incluso descarrilar su crecimiento espiritual. Esta sensibilidad espiritual es una bendición, pero también puede ser una maldición si no se sabe manejar. La segunda razón es la soledad que conduce a batallas ocultas. Los elegidos por Dios a menudo están apartados, caminando por un sendero que pocos pueden comprender, mientras que esta soledad puede ser una bendición también. Crea una vulnerabilidad peligrosa sin una rendición de cuentas fuerte o conexiones espirituales profundas. La F se convierte en una lucha privada. La naturaleza secreta de esta batalla la hace aún más difícil de superar, llevando a muchos de los elegidos a sufrir en silencio. El enemigo se aprovecha de esta falta de apoyo, sabiendo que la batalla interna que enfrenta una persona, si no se comparte, es mucho más difícil de vencer. La tercera razón tiene que ver con el alto llamado que atrae ataques más grandes. Cuanto más alto es el llamado, más fuerte es la guerra espiritual que se libra. La lujuria no es solo una lucha natural, es un ataque espiritual diseñado para mantener a los elegidos distraídos, agotados y alejados de Dios. Muchos grandes líderes profetas y guerreros espirituales han caído porque subestimaron el poder de esta batalla. El enemigo usa la lujuria como una trampa constante
sabiendo que incluso los guerreros más fuertes pueden ser derribados por su propia carne. La cuarta razón tiene que ver con las heridas emocionales que crean puertas abiertas. Muchos de los elegidos por Dios cargan profundas heridas emocionales. El rechazo, el abandono y los desengaños pasados dejan cicatrices que, si no se sanan, pueden convertirse en puertas abiertas para la lujuria. Cuando una persona está emocionalmente vulnerable, el enemigo ofrece la lujuria como una falsa solución, una conexión falsa que llena el vacío interior, sin sanación interna. La lujuria se convierte en un mecanismo de afrontamiento, creando un ciclo de pecado y vergüenza que es difícil de romper. Las heridas emocionales no sanadas son un terreno fértil para que el enemigo siembre. Tentación que parecen inofensivas al principio, pero que terminan por atraparnos en un ciclo destructivo. La quinta razón tiene que ver con los poderosos dones espirituales que vienen con una carne débil. Muchos de los elegidos tienen dones espirituales extraordinarios, pero siguen siendo humanos. La carne permanece débil y sin disciplina espiritual constante, como la oración, el ayuno y la renovación de la mente. La batalla contra la lujuria se intensifica cuanto mayor es la unción. Mayor es la necesidad de autocontrol. Si los elegidos no fortalecen activamente su espíritu a través de la disciplina espiritual, pueden encontrarse fácilmente cayendo en patrones de pensamientos y acciones lujuriosas. La lujuria es una batalla constante para muchos de los elegidos, pero la victoria es posible a través de la inespiritual, la rendición de cuentas y la sanación con la ayuda de Dios. Pueden superar esta lucha y continuar caminando en su propósito divino. El objetivo del enemigo es mantener a los elegidos atrapados, pero el poder de Dios siempre es mayor. El enemigo quiere que caigan en la tentación, que se aparten de su llamado y que se sientan avergonzados de sus luchas internas. Sin embargo, Dios les ha dado la autoridad para resistir al enemigo y vencer sus tentaciones. La pregunta es: ¿pelearán o caerán? Cada uno tiene la capacidad de superar esta batalla, pero para hacerlo deben ser conscientes de su vulnerabilidad, apoyarse en la fortaleza de Dios y buscar sanación de sus heridas emocionales.